Reddit pregunta: ¿cuál es el secreto más oscuro que descubriste por accidente? Mi abuelo fue internado por los rusos durante 4 años durante la Segunda Guerra Mundial, dejando a mi abuela sola para criar a mi padre y a mi tío, que todavía eran apenas unos preadolescentes. Durante ese tiempo, mi abuela quedó embarazada y dio a luz a una niña. Cuando mi abuelo finalmente regresó a casa después de la guerra, tomó la decisión de que la bebé fuera criada por su hermana. La niña fue entregada a ella y creció lejos de la familia inmediata. Mi padre solo recordaba vagamente que, durante un tiempo, habían tenido un bebé viviendo con ellos. Después de eso, prácticamente no hubo contacto alguno. La historia quedó enterrada durante décadas. Años más tarde decidí hacerme una prueba de ADN y terminé descubriendo algo aún más sorprendente. Resultó que el padre de mi abuelo no era el hombre que se casó con su madre cuando ella tenía 7 meses de embarazo, allá por 1915. Su padre biológico era, en realidad, el mejor amigo de los hermanos de ella. Todos ellos fueron enviados desde Nueva Zelanda a combatir en la Primera Guerra Mundial antes de que mi abuelo naciera. El padre biológico sobrevivió a la guerra y regresó a casa, pero, hasta donde he podido averiguar, nunca tuvo ninguna participación en la vida de mi abuelo. Al parecer, el secreto permaneció oculto durante generaciones. La situación se volvió todavía más compleja cuando descubrí que mi abuela había tenido aquella hija mientras mi abuelo estaba sirviendo en la guerra. La niña fue criada por la hermana de mi abuelo, quien más adelante se mudó y terminó alejándose por completo de la familia. Mi abuela prácticamente perdió todo contacto con ella. No me enteré de nada de eso hasta después de la muerte de mi padre. En algún momento, mi padre y sus hermanos intentaron ponerse en contacto con esa media hermana, pero ella dejó muy en claro que no deseaba tener relación con ellos ni reabrir capítulos del pasado. Investigando más sobre la época, descubrí que este tipo de situaciones no eran tan raras como parecen hoy. Muchos niños nacidos en circunstancias similares eran adoptados de manera informal por familiares cercanos, y esos acuerdos rara vez se quedaban registrados oficialmente. Como resultado, innumerables secretos familiares permanecieron ocultos durante generaciones, hasta que la prueba de ADN comenzaron a sacar la verdad a la luz. De niña, mi mamá era súper protectora, tanto que ni siquiera me dejaba jugar en nuestro propio jardín. Era asfixiante. En general, ella no era sana de la cabeza. Durante una de sus estancias en el hospital, una enfermera, por accidente, le dio una sobredosis a mi mamá con analgésicos. Por suerte, ella estaba bien, pero mi papá se puso como loco con la situación y me dejó a mí sola con ella. Ella nunca tuvo la intención de decírmelo, y no creo ni que se acordara de habérmelo dicho, pero me contó que su papá la abusó íntimamente cuando era niña, y por eso era tan protectora conmigo. Ella falleció cuando yo tenía 12 años, pero a medida que fui creciendo, un montón de cosas empezaron a tener sentido. Como sus libros. Le encantaba leer, pero, en serio, todos sus libros eran historias deprimentes de abuso infantil, tipo Un niño me llamó. Nunca entendí por qué leía esos libros, pero ahora lo entiendo. Creo que buscaba permanecer a una comunidad, o tal vez quería ver cómo estas personas sobrevivieron al abuso de su infancia y cómo lo sobrellevaron ya de adultos. Luego estaba su familia. Toda mi vida desde que era chiquita había un chiste de familia, que era tu mamá miente, pero no se sentía como un chiste. La ponía visiblemente incómoda y nadie nunca ampliaba lo que decían. Ahora entiendo que mentira era la que ella había contado. Me hizo resentir a toda esa parte de la familia. Ella se armó de valor, lo encaró y denunció a ese hijo de pu, y todos se le fueron encima. Y lo peor, ella solo habló porque pensó que él estaba haciendo lo mismo a su hermana gemela. Ella habló para proteger a sus hermanos y a cada uno de ellos le importó nada y se le fueron encima. No solo ahí, sino toda su vida. Incluso hasta el punto de que le decían a una niña de 4 años que yo era una mentirosa. Mi mamá se fue a los 16 y consiguió trabajo en otro país. Solo volvió a casa cuando su papá ya estaba muerto y enterrado. Tenía una ansiedad incapacitante que le gobernaba la vida. Yo nunca le dije a nadie lo que sabía, ni siquiera a mi papá. Ya no hablo con esa parte de la familia. Hago como si no existieran.
eran unos miserables antes de que yo supiera lo que sé ahora. Esto fue solo el último clavo en el ataúd. También tuve que poner distancia total con mi familia abusiva. Aunque al principio algunos me creyeron, al final todos eligieron seguir como si nada, y hasta casi me convencieron de que yo estaba mintiendo. El punto es que aceptar que un miembro de la familia es abusivo significa que todos tienen que reconocerlo y cambiar. Cambiar la dinámica familiar es difícil y muchas veces casi imposible. Proteger al abusador es súper común. De verdad me apena lo de mamá, y es horrible que, como sobrevivientes, seamos nosotras o ustedes las que terminan pagando el precio de abuso. De niño, mi papá nos separó a mi hermana y a mí de nuestra mamá, sin que ella lo supiera en el momento. En secreto organizó un vuelo de solo ida al extranjero, escondió una maleta con nuestras pertenencias y desapareció durante la noche con nosotros. La razón detrás de esto fue que estaba teniendo una relación extramarital. Cuando mi mamá se enteró, intentó enfrentar la situación con calma y llegó incluso a hablar con la otra persona involucrada. Poco después, mis padres se separaron. Con el tiempo, la familia de mi papá ayudó a mi mamá a recuperarnos, aunque el proceso tomó más tiempo del esperado. Durante ese periodo, nuestra situación fue complicada y confusa para todos. Años después, ya siendo adultos, descubrí más detalles sobre lo ocurrido. Al tramitar documentación y procesos migratorios, surgieron antecedentes legales que nunca habían sido mencionados en la familia, lo que me permitió entender mejor la magnitud de la situación. Me enteré de esto recién después de aproximadamente 30 años. Durante nuestra infancia, mi hermana y yo solíamos viajar para pasar tiempo con distintos familiares de ambos lados. Eran los años 90, así que viajábamos en avión solos y luego pasábamos temporada con diferentes parientes durante las vacaciones de verano. En ese momento, para nosotros era algo normal e incluso lo disfrutábamos. Recuerdo especialmente un episodio cuando tenía alrededor de 9 años. Habíamos pasado una semana con nuestro papá y ya nos encontrábamos en un vuelo rumbo a visitar a una tía paterna antes de continuar hacia nuestros abuelos. Mientras aún estábamos en el avión, mi papá contactó a mi mamá y dejó un mensaje de voz en el que decía que nos tenía con él y que no pensaba devolvernos. Más tarde entendí que lo hizo en un momento de enojo, con la intención de asustarla y generar presión emocional, más que por una intención real de alejarnos permanentemente. En el aeropuerto nos estaban esperando familiares de ambos lados, lo cual me resultó extraño en ese momento, ya que normalmente no coincidían. Apenas mi mamá escuchó el mensaje, entró en pánico y activó a toda la familia para asegurarse de que estuviéramos bien y protegidos. Poco después, viajó de inmediato desde Nueva York hasta Turquía para reunirse con nosotros y asegurarse de que estuviéramos a salvo. A pesar de mi corta edad, recuerdo con mucha claridad la tensión y la preocupación de aquellos días. Con el tiempo, he podido entender mejor la complejidad de lo ocurrido, así como el impacto emocional que tuvo en todos los involucrados. También he comprendido que, más allá de los hechos puntuales, fueron momentos marcados por decisiones impulsivas y conflictos familiares muy difíciles. Hoy en día, intento procesar esta historia con más calma y perspectiva, entendiendo cómo influyó en mi vida y en la de mi familia, y buscando quedarme con una visión más completa y equilibrada de lo que realmente sucedió. Mi hermano mayor tenía miedo cuando se enteró de que su papá biológico tenía 2 hijas, un par de años después de que nuestra mamá lo dejara. Estaba embarazada de mi hermano. Así que, aunque no tenía contacto con ese tipo, se aseguró de investigar y averiguar exactamente quiénes eran esas 2 hermanastras por si acaso. Al final las conocí, porque ellas pensaron que estaría buenísimo ser parte de nuestra vida después de que mi hermano se casara y tuviera hijos. Siempre fue un poco incómodo. Técnicamente yo también soy medio hermano de mi bro, pero siempre nos veíamos como hermanos completos, porque mi papá lo adoptó, o sea, también es el papá de mi hermano, el verdadero. Con el tiempo, las 2 mujeres dejaron de tener contacto después de que su papá falleció. Creemos que fue porque pensaron que mi hermano iba a querer cualquier parte de la herencia de ese hombre, algo que él ni siquiera consideraría hacer. La otra vez estaba hablando con mi mamá sobre que no quería ir a una parrillada familiar del lado de mi papá. No me gusta ir porque no me siento cómoda con el ambiente cuando la gente empieza a tomar. Yo soy sobria y mi novio también, así que tampoco me gusta mucho llevarlo a ese tipo de reuniones.
En general, siento que ese entorno no me transmite buena energía. Le comenté a mi mamá que no me gusta el ambiente que percibo con mi papá y con una de sus hermanas. Incluso le mencioné que a veces me surgen pensamientos muy incómodos sobre la dinámica familiar, aunque no tengo pruebas de nada concreto, solo sensaciones. Mi mamá me respondió: confía en tu intuición, porque yo también he visto y sé algunas cosas. La conversación se cortó un poco de repente después de que dijo algo como: bueno, esas raíces de Kentucky todavía se cumplen, en un tono medio irónico. Por otro lado, mi novio también es sobrio, igual que yo. En mi caso, casi no consumo alcohol. Si tomo, es algo muy ocasional, quizá 1 o 2 tragos en eventos muy puntuales. A él también le cuesta asistir a ciertos eventos sociales, especialmente aquellos donde en el pasado había mucho consumo de alcohol, porque pueden ser situaciones sensibles para él. De hecho, este fin de semana él fue a un retiro de AA y luego hizo una especie de recorrido histórico en Ohio, ya que ahí fue donde comenzó la organización. Me mandó fotos de la casa de Belle W., una especie de museo ahora. Se notaba que era algo importante para él. Yo, en cambio, tenía una fiesta de cumpleaños a la que fui, así que probablemente tomé solo un trago, ya que no suelo beber desde hace mucho tiempo. En general, mi consumo de alcohol es muy bajo y bastante ocasional. Sinceramente, me siento agradecida de no haber desarrollado una dependencia al alcohol. Debe ser muy difícil dejarlo, especialmente considerando lo presente que está en la vida social, en los eventos y hasta en la televisión. Incluso en momentos de ansiedad o tentación, puede ser complicado detenerse antes de tomar una mala decisión, porque el acceso es muy inmediato. He escuchado historias de recuperación donde incluso pequeños impulsos pueden ser muy difíciles de manejar, ya que en cuestión de minutos alguien puede pasar de una idea a tener la sustancia frente a sí. También recuerdo una historia sobre el fundador de AA, quien, según se cuenta, en sus últimos momentos pidió una bebida. Sin embargo, las personas que lo acompañaban se negaron por temor a que eso afectara la imagen del movimiento. Es una historia triste, porque al final de su vida probablemente estaba enfrentando mucha angustia, y quizá esa era la única forma que él conocía para intentar calmarla en ese momento. Mi abuelo desertó de 2 fuerzas militares durante la Segunda Guerra Mundial. Primero estuvo en Rusia, pero la situación no era buena, así que terminó uniéndose al bando alemán. Después, las cosas tampoco salieron bien ahí, así que terminó en Inglaterra. Más adelante, se fue a Estados Unidos y volvió a casarse, porque pensó que mi abuela y mi papá habían muerto, pero no era así, nunca lo conocí en vida. Solo fui a su funeral cuando era niño. Mi abuela y mi papá eran personas muy fuertes, de carácter difícil. Tanto así que, en algún momento, mi abuela llegó a rescatar a un bebé que encontró al borde de una carretera y lo crió como si fuera suyo. Era una madre soltera que emigró a Estados Unidos en los años 50. De mi papá aprendí la mayoría de mis habilidades, desde reparar y construir cosas hasta programación. Siempre fui muy cercana a él, la hija de papá. También me animó mucho a desarrollar mi lado artístico. Hoy puedo decir que estoy bien en la vida. Valoro profundamente todo lo que aprendí de ellos, especialmente de mi mamá, que era una persona increíblemente inteligente. Abrazo todo lo que viví con gratitud. De verdad, tuve un padre maravilloso. Cuando alguien dice que su papá fue importante, en mi caso lo entiendo perfectamente, el mío era como un superhéroe ruso para mí. Lo tuve hasta que cumplí 22 años, pero fue el mejor padre que pude haber tenido. Me enseñó a ser respetuosa, a trabajar duro, a pensar, a leer, e incluso a contar en 4 idiomas. También me enseñó ajedrez y muchas otras cosas. Sí, crecí en Nueva Jersey. Según lo que he escuchado, mi abuela se fue muy molesta con él en algún momento. Él era una persona de baja estatura, y en ese entonces la comunidad de Little Russia era pequeña y bastante cerrada, no todos lo aceptaban. Mi papá estudió arte, pero por distintos motivos su camino cambió y terminó dedicándose a la ingeniería. En general, mis padres tuvieron vidas bastante intensas y fuera de lo común. Y de alguna forma, la mía también lo fue, entre mudanzas, experiencias en distintos lugares, actividades al aire libre, teatro y una vida bastante activa en la juventud. Escalaba montañas, montaba caballos y viví muchas experiencias que me marcaron. También hubo momentos difíciles, incluyendo problemas en algunas escuelas, pero con el tiempo aprendí a ver todo eso como parte de mi historia. Hoy en día, ya nada de eso me afecta demasiado. Simplemente estoy agradecida de haber tenido a un padre tan bueno. Esa es, para mí, la parte más importante de todo.
descubrí algo sobre mi familia que me cambió por completo la forma en que la veía. En realidad, mi madre no era mi madre biológica, sino una prima dentro del árbol familiar. Con el tiempo, también descubrí que mi padre había estado casado antes de conocerla, y que de ese matrimonio tenía una hija. Todo esto lo supe después del funeral de mi abuelo, cuando la familia estaba reunida y comenzaron a salir conversaciones que nunca habían tenido sentido para mí antes. En ese momento entendí que tenía una hermana a la que había perdido hace mucho tiempo, en algún lugar, así como varios medios hermanos más, probablemente al menos como 5. Con el tiempo he ido poniendo al día a mi hermano sobre toda esta información, especialmente porque él recientemente descubrió que nuestro padre no es quien creía que era. Yo ya sabía muchas de estas cosas desde hacía años, junto con otros detalles familiares que se fueron acumulando con el tiempo. Mi hermano, en cambio, nunca había mostrado mucho interés hasta que tuvo sus propios hijos y empezó a organizar temas legales y financieros, momento en el que notó inconsistencias en varios documentos. Lo positivo es que decidió hablar conmigo y abrir la conversación, porque está empezando a darse cuenta de que nuestra historia familiar es mucho más compleja de lo que pensaba. Por mi parte, tomé la decisión hace tiempo de distanciarme de ciertas personas de la familia, por razones personales muy claras. En mi familia hay distintas versiones sobre el pasado. Un lado siempre hablaba de secretos familiares, pero con el tiempo entendí que muchas de esas historias estaban relacionadas con más silencios, vergüenzas y exclusiones que con algo realmente misterioso. Se ocultaban situaciones como problemas familiares, embarazos adolescentes, relaciones complicadas y temas de salud mental, y simplemente se evitaba hablar de ello. Por otro lado, la familia de mi madre solía hablar de una supuesta herencia francesa elegante. Sin embargo, al investigar un poco más, descubrí que en realidad parte de la familia vivió durante siglos en lo que hoy es Quebec, mucho antes de que se contara esa versión más idealizada de la historia. Incluso logré rastrear a una antepasada que, siendo muy joven, emigró en el siglo número 17 como parte de los primeros grupos de mujeres que llegaron a la Nueva Francia, en condiciones bastante difíciles para la época. Con el tiempo, fui entendiendo que nuestra historia familiar es una mezcla bastante compleja de migraciones, silencios, versiones incompletas y reinterpretaciones del pasado. También encontré cosas inesperadas dentro del árbol genealógico, incluyendo historias difíciles y comportamientos problemáticos en distintas generaciones. Cuando finalmente empecé a unir todas las piezas, me di cuenta de que muchas de las historias familiares que nos contaron no eran exactamente como parecían. Y al final, creo que todos en la familia, de una forma u otra, hemos terminado siendo una especie de ovejas negras dentro de nuestra propia historia. Mi mamá murió y mi papá está en una residencia asistida. Estaba limpiando la casa, que era un desorden total. Tuve que ir con cuidado y revisar un montón de cajas de papeles. Descubrí un archivo con pruebas de ADN entre mi papá y uno de sus hermanos. Eran medios hermanos. Mi papá es el primogénito y nació como 6 meses antes de que mis abuelos se casaran. No sé por qué, pero en esa carpeta había otro documento y encontré cosas sobre un número F. Era 25%. Había papeles sobre el hermano de mi abuela, que era un pastor o predicador muy popular en la zona. Me enteré de que mi abuela fue abusada por su hermano. Él tenía 26 años y ella tan solo 16. Y por eso mi papá nunca hizo nada con la familia de su mamá mientras crecía. Otra cosa que encontré fue una nota que me llevé. Mi mamá había estado casada antes que mi papá, a inicios de los 70, y él murió meses después de cáncer. Había estado enfermo como 18 meses. En esos años, ella siempre estaba sonriendo. Era la foto rara en la que se le veía sonreír. No había abuso ni nada así. Sí sé que al final se puso muy enojada con todo en su vida por no estar cumpliéndose lo que ella quería. Hasta conmigo. Una de las últimas cosas que me dijo fue: ojalá hubiera tenido un hijo. Soy hijo único. Lo dijo cuando se mudó a la residencia asistida. Se mudaron a una residencia asistida porque ella ya no podía cuidarse. Se quedaba en la cama, nunca bajaba, etc. Y mi papá ya no podía seguir porque la demencia le estaba empeorando. Pero mirando para atrás, como que todo encajó. Ella nunca venía a mis eventos, excepto a lo del grupo.
No podía encontrar fotos con sonrisas como la que tenía desde 1963 y antes. Siempre me empujaba a hacer cosas que no me interesaban o a vestirme diferente, escuchar música distinta, ver otras escuelas, carreras, tema de mujeres, casas, ciudades, estados en los que elegía vivir, el trabajo, en fin, absolutamente todo. Nunca hice la elección que ella quería que hiciera. Tenía una prima con la que estaba muy cercana. Era el pariente más cercano que tenía con quien hablar de esas cosas. Después de que mi mamá murió, hablamos y como que ella lo confirmó todo. Tuvieron un choque por unos años cuando la prima tuvo una hija y mi madre nunca tuvo otro hijo. Yo soy 5 años mayor que la hija de esa prima. Se reconciliaron y mi mamá siempre me decía todo el tiempo que estaba haciendo la hija de su prima, que iba a la escuela, la que ella quería que yo fuera, que sacaba esas calificaciones mucho mejores que las mías, que consiguió ese trabajo buenísimo. Yo todavía estaba buscando mi camino, que se casó con ese hombre, 20 años mayor que ella y ligando al partido político que ella prefería, no el mío, etc. Supongo que siempre sentí que no había terminado como ella quería, pero nunca lo conecté con el tema de ser mujer o hombre. Su comentario y hablar con su prima más o menos hizo que se me prendieran unas luces. Pensé en ir con un terapeuta, pero ya voy para los 60 y tengo otras cosas que atender, supongo. De todos modos, siempre lo he guardado por dentro. El papá de un amigo es gay y eso fue una de las razones por las que sus padres se divorciaron. Él también es militar y paradójicamente tiene ideas bastante homófobas. Con el tiempo he notado que hay muchas personas con discursos homófobos que, en realidad, también podrían ser gays o bi. A veces da la impresión de que, para algunos, la idea de que ser gay es una elección viene de su propia experiencia interna, porque no han sido completamente honestos consigo mismos. Yo crecí siendo criado principalmente por mi madre hasta los 10 años. Mi padre era un hombre adinerado, con el que prácticamente no tuve contacto. Además, cuando nací, él ya estaba casado con otra mujer. A los 29 años encontré un cuaderno que parecía ser el que mi madre usó para explicar mi situación en un proceso legal. A los 21 años incluso me llevó a la última audiencia de manutención, donde el juez mencionó que había múltiples casos acumulados y describió la situación como una de las más conflictivas que había visto. El contenido del cuaderno dejaba claro que, si mi padre no quería tener relación con mi madre, ella también iba a asegurarse de que él no tuviera contacto conmigo. Hoy tengo 32 años y todavía estoy procesando muchas de las mentiras y omisiones con las que crecí. Mi padre me ha dicho que pensaba que otro hombre me criaría, y en cierto modo así fue. Crecí sin esperar nada de él. Lo que realmente me afectó no fue tanto su ausencia, sino la sensación de traición en la que yo consideraba mi sistema de apoyo. Aún así, no cambiaría completamente mi vida. Con el tiempo, conocí a mi pareja, una persona increíble, que me encontró en uno de mis momentos más difíciles. Me ayudó a salir de una etapa muy complicada y ha sido fundamental en mi proceso de recuperar la confianza y reconstruirme emocionalmente. En otra ocasión, recibí por error un correo electrónico que contenía información interna de ingresos de un conglomerado de radio local, con datos de empleados desde directivos hasta personal operativo. Era el tipo de información que claramente no debería haberse compartido de esa forma. Lo eliminé poco después de revisarlo. También recuerdo una caja antigua con objeto de Navidad donde mi tía había guardado una cinta VHS etiquetada como obra de teatro escolar. Por curiosidad lo reproduje, pero no era una obra de teatro. Era una grabación de mi abuelo en su sala, en 1989, hablando con una reportera sobre el hecho de que mi tío era en realidad hijo de una segunda familia que, hasta ese momento, nadie en nuestra familia conocía. La escena era inquietante. El mismo sofá, la misma lámpara, mi abuelo al fondo con una expresión completamente seria, mientras él hablaba con una calma casi ensayada, como si fuera una historia sin importancia. En la entrevista, la reportera le preguntó por qué los niños nunca aparecieron en público, y él respondió con naturalidad que no podía permitir que su esposa descubriera que ya estaba casado cuando comenzó su primera familia. Lo más impactante no fue solo la revelación, sino la sensación de que algunas personas en la sala ya conocían la historia y simplemente lo habían normalizado con el tiempo. Estudié genética en la universidad.
Un día, mientras hablaba con mi profesor sobre grupos sanguíneos y herencia, me di cuenta de algo que me dejó pensando profundamente. En medio de la conversación, caí en la cuenta de que, biológicamente, es extremadamente improbable que yo sea hija de mi padre legal. La probabilidad sería de aproximadamente 1 entre 1000 millones. Pensando en lo complicada que es la relación con él, tuve una reacción bastante mixta. Por un lado, una especie de alivio emocional, por otro, la carga de algo que no es fácil de procesar. Aún así, he decidido mantener esto en privado con mi madre, porque sé que podría causar un daño muy grande dentro de la familia. He intentado encontrar al hombre que sospecho que podría ser mi padre biológico, pero él no ha querido confirmar ni negar nada, y su familia tampoco se ha hecho pruebas genéticas o de ascendencia hasta el momento. En cuanto a los datos biológicos, mi madre es tipo sanguíneo o negativo, y el hombre que me crió es AB positivo. Yo soy O positivo. Desde el punto de vista de la genética básica, esto no encaja con la herencia esperada del sistema ABO. En teoría, una persona con tipo AB solo puede transmitir alelos A o B, mientras que una madre O solo puede transmitir alelo O. Bajo ese modelo, mi tipo O no sería posible con esa combinación parental. Por eso, existen varias explicaciones posibles que se han considerado, como errores de registro, situaciones familiares complejas o, en casos más raros, fenómenos genéticos poco comunes. Sin embargo, también he descartado escenarios como el quimerismo, ya que no hay evidencia de que exista una duplicidad genética en mi caso. He realizado pruebas de tipificación sanguínea de forma independiente y los resultados han sido consistentes. También me he sometido a pruebas genéticas y de ascendencia a través de servicios como Ancestry, donde sí aparecen coincidencias con familiares de ambos lados, aunque la relación exacta con mi padre aún no está completamente confirmada. Las familias involucradas muestran variaciones de tipo sanguíneo. Algunas de las hermanas de mi padre legal son A, B o AB, y según información familiar, mis abuelos biológicos reportados tendrían tipos A y B, respectivamente. He intentado acceder a registros militares y documentos médicos para confirmar más detalles, pero todavía no he podido obtener esa información. Aún así, incluso revisando todas las anomalías genéticas conocidas que podrían explicar mi tipo de sangre, ninguna parece encajar con lo que he observado hasta ahora. Es un tema complejo, con muchas incógnitas aún abiertas, y sigo tratando de entenderlo con la mayor objetividad posible. Yo estaba medio tomado y el tipo no lo dijo de forma completamente clara, pero creo que entendí lo que estaba insinuando. Estaba viajando en un bus Greyhound y me aburrí durante el trayecto, así que en una de las paradas empecé a hablar con algunas personas y terminé socializando con gente del autobús. En ese momento, un hombre se acercó con una botella de whisky y, sin darle mucha importancia, terminé compartiendo un par de bebidas con él. Yo ya me había tomado un par de Twisted Tea antes de subir, así que estaba bastante relajado. Vi que él tenía una botella y un asiento vacío cerca, así que empezamos a hablar y beber de manera informal mientras esperábamos. Al principio todo parecía una conversación normal entre desconocidos en un viaje largo. Con el tiempo, la situación cambió cuando él empezó a estar bastante intoxicado. En ese estado, dijo cosas que me hicieron pensar que estaba insinuando haber estado involucrado en la muerte de una persona en el sur del país, lo cual explicaría por qué viajaba en autobús. No entró en detalles claros, pero mencionó frases como los alcanzamos y dio a entender que había estado huyendo o moviéndose entre estados por algo serio. En ese momento le dije que no era apropiado hablar de ese tipo de cosas con desconocidos, especialmente en ese contexto. Tomé la botella, me alejé y me fui a sentar con otra persona con la que viajaba. Él se bajó en la siguiente parada. Aunque esa experiencia no es algo que me caracterice, también reconozco que yo mismo estaba bajo los efectos del alcohol, aunque recuerdo todo con bastante claridad. El incidente ocurrió en una estación de Greyhound bastante aislada, en Athens, Tennessee. Había estado esperando todo el día un bus programado para las 9 de la noche con destino a Atlanta. Pasé la mayor parte del día solo, hasta que, un par de horas antes de la salida, conocí a este hombre, que claramente estaba en una situación complicada. Más tarde, me contó que había pasado varios años en prisión por homicidio, describiendo un caso con bastante detalle. Habló sobre un incidente violento con un vecino, con una explicación muy específica de lo ocurrido. La conversación fue tan directa y detallada que me dejó bastante impactado. Por suerte, cuando finalmente llegó el autobús, él no se subió conmigo. Aún así, fue una experiencia que se me quedó grabada.
En ese momento entendí lo importante que es estar atento a las situaciones y a las personas con las que uno termina coincidiendo en circunstancias así, especialmente en viajes largos y en lugares aislados. Cuando estaba en la preparatoria no tenía mi propia computadora. A veces tenía que usar la laptop de mi padrastro. No sé qué me hizo, pero una vez revisé su historial y él estaba viendo algunos anuncios bastante incómodos en Craigslist, cuando todavía se permitía ahí más contenido picante. Estaba buscando sobre todo contenido del tipo bi, gay o cook. Obvio, nunca voy a saber si respondió a esos anuncios o solo los vio. Solo desearía no haberlos visto. Él y mi mamá ya están divorciados desde hace mucho tiempo, así que en este punto es totalmente inútil contárselo a alguien alguna vez. Mi abuela siempre trató a mi tío mejor que a mi papá. Nosotros siempre pensamos que era porque él vivía más lejos y no en el mismo pueblo. Mi papá literalmente hacía todo por mi abuela y nunca recibió un gracias. Mi tío hacía exactamente lo mismo y se ganaba una comida ya lista, pagada, etc. Resulta que mi abuela había tenido un aborto espontáneo en algún punto entre mi papá y mi tío, y casi pierde a mi tío durante su nacimiento.